Vengo necesitando de tu amor otra vez. No necesito más, me vengo a acercar. Nada me puede dar lo que solo en ti probé. Todo lo que busqué, solo en ti lo hallé. Encontré en ti un camino paso a paso hasta el hogar. Y la verdad es que no existe nadie así. Eres vida, eres real. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Quiero agradecer todo lo que tú me das, la gracia que viví, nadie me ama así. Cada minuto que pasa quiero recordar, lo diste todo y más para conmigo estar. Encontré en ti un camino paso a paso hasta el hogar. Y la verdad es que no existe nadie así. Eres vida, eres real. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Oh, 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 Eres primavera después de un eterno invierno. Eres la esperanza de los que nunca tuvieron. Eres melodía y canción del prisionero. Eres lo que todos se sienten anhelado. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Camino contigo y escucho tu voz, pues tú me enseñas a hacer tu voluntad. Y aunque yo falle, no me dejarás. Tengo quien me levante, tú, Señor, lo harás. Dios, mi vida está en tus manos, mi corazón es para ti. Yo sé que no fallarás, yo sé que no fallarás.
camino contigo y escucho tu voz, pues tú me enseñas a hacer tu voluntad. Oh, y aunque yo falle, tú me dejarás. Tengo que me levante, tú, Señor, lo harás. Dios, mi vida está en tus manos, mi corazón es para ti. Yo sé que no fallará. Y Dios, por siempre estaré en tus brazos. Todo mi amor es para ti. Yo sé que no fallarás. No, 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 no. Solo tú eres fiel, eres mi amigo. Solo tú eres fiel, Señor. Solo tú eres fiel, eres mi amigo. Solo tú eres fiel, Señor. Dios, mi vida está en tus manos. Mi corazón es para ti. Brazos, todo mi amor es para ti. Yo sé que no fallarás. Yo sé que no fallarás. Oh, 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 oh. Yo sé que no fallarás. Oh, oh. Yo sé que no fallarás. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a un programa más de Conexión. Hoy un sábado hermoso en la ciudad de Manizales, donde vamos a estar compartiendo una tarde, una horita, que eso se va súper rápido, vamos a estar compartiendo, tenemos invitados para el día de hoy y bueno, vamos a pasar una tarde muy chévere aprendiendo sobre algo que el Señor nos quiere seguir enseñando. Recuerden que hemos hablado de diferentes temas. El mes pasado hablamos de entregar nuestra vida a Jesús. Hoy vamos a hablar sobre moldeando el corazón de un discípulo. ¿Cómo se moldea el corazón de un discípulo? Así que pónganse cómodos y empezamos hoy. Una tarde de sábado maravillosa que el Señor nos regala en Conexión. Muy buenas tardes, Joan. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en estos momentos a través de este Facebook Live. Ya por la maravillosa gracia y misericordia del Señor hemos tenido la oportunidad de compartir varios fines de semana consecutivos a través de este medio tecnológico. Así que, bueno, hoy, como tú bien lo mencionabas, vamos a conversar algo muy interesante, seguido del fin de semana pasado que tratamos algo sobre ser un discípulo. Ahorita vamos a ver que moldear un corazón del discípulo. ¿Por qué es necesario moldear ese corazón? Conocíamos ese término de discípulo que significa estudiante, que significa esa persona que desea aprender. Y sabíamos que tenemos un maestro maravilloso, que es Jesús, ese rabí, ¿cierto? Como lo mencionaba la palabra. Y bueno, hoy vamos a indagar un poquito en esto, porque es necesario moldear ese corazón. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón que hace tan difícil nosotros obedecer?
Entonces también tenemos un invitado supremamente especial, un gran amigo. Así que, bueno, por allí compartan ese link de este live porque va a estar sumamente interesante. Muy bien, a todos los que se conectan en esta tarde, muchísimas gracias por estar aquí, fieles, ya televidentes de este programa. Por favor, escriban desde donde nos ven para nosotros ir interactuando con ustedes. Un saludo muy especial para todos. Bueno, no siendo más, entonces entremos al tema, Víctor. Hablemos sobre esto, moldear un corazón. Como cuando un alfarero tiene barro que no tiene ninguna forma, pero si ese barro le echa un poquito de agüita, empieza a darle forma, empieza a amasar, empieza a darle forma, a mover, hasta que al final logran hacer unas cosas increíbles. Pero ¿qué pasa si esa masita ya está dura y esa masita ya no se deja amasar? ¿Cierto? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Víctor. Claro, es que moldear es un proceso extremadamente difícil para algunas personas que han trabajado alguna vez con arcilla o alguna masa para moldear. Sabe que uno puede controlar hasta cierto punto, pero si tú no la sabes trabajar, eso se te sale de las manos. Entonces, ese gran maestro, Jesús, también conocido como el gran alfarero, una vez que nosotros entregamos nuestro corazón a Él, Él empieza un trabajo maravilloso. Él va moldeando conforme a sus principios, conforme a cómo Él es. Y nosotros, ese comportamiento de nuestro corazón es la medida que nosotros le vamos soltando a Él. Él es muy respetuoso, Él es maravilloso. A pesar de ser todopoderoso, Él, en medida que esa masa le va permitiendo, que ese corazón le va permitiendo, Él va moldeando. Entonces, el moldear es algo diario. Si nosotros le entregamos a Él, Él lo va haciendo. Pero si nosotros no le entregamos a Él, pues no puede hacer absolutamente nada. Entonces, para primeramente moldear ese corazón, tiene que haber una disposición en nosotros, en nuestro corazón, una disposición de ser enseñados, una disposición de dejar esas partes de nuestras vidas que no están de manera más agradable a Él. Y bueno, que Él lo vaya moldeando. Y es algo diario que se puede demorar toda la vida, ¿sí? Y bueno, si yo lo sabemos, podemos tener 20, 15 años en el Evangelio y nos estamos moldeando, pero en un parpadeo de repente se nos va todo. Sí, total. Entonces, como nosotros somos como el barro, ¿cierto? Si nos dejamos moldear, si nuestro corazón está blandito, el Señor puede hacer tantas cosas. El Señor puede hacer de nosotros personas increíbles. Recuerdan que hace 8 días hablábamos de que los apóstoles de entrada no eran personas extraordinarias, ¿no? Eran personas completamente ordinarias, pero que se convierten en personas extraordinarias. ¿Por qué? Por esa sencilla razón de disponerse, de querer dejarse usar. Y esa es la invitación hoy, que nos dejemos usar, que seamos instrumentos, que seamos personas moldeables a lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, tenemos un corazón que está blandito. El Señor empieza ahí a transformar. Entonces, listo, Él entra y dice, este corazón, mejor dicho, no, le podemos decir que no se vaya por este camino. Le podemos decir, no, mejor enseñémosle esto. Aprende las consecuencias de esta situación. Aprende con sabiduría cómo manejar diferentes situaciones en la vida. ¿Cierto? Entonces el Señor ve que uno va transformando esas situaciones y uno entonces dice, sí, mejor dejemos la mentira para luego, o sea, eso no va conmigo. Mejor dejemos esta envidia y tratemos de pensar de una manera positiva. Mejor dejemos este orgullo que me está carcomiendo y tratemos de mejorar para con los demás. ¿Cierto? Entonces el Señor ve que hay algo con qué trabajar. Y cuando hay algo con qué trabajar, la forma puede ser completamente hermosa, ¿cierto? Puede ser un resultado completamente maravilloso, solo si nos dejamos. Ahora, ¿qué pasa si nuestro corazón está completamente duro como una piedra?
¿Qué pasa cuando un alfarero encuentra su arcilla? Listo, tiene su arcilla, pero de un momento a otro la dejó remojando, la dejó un tiempo, no la humedeció lo suficiente y se pone eso duro como una piedra. Hay que, si él tiene que manejarlo y moldearlo con sus manos. La única forma, coja un martillo, tan, pero eso se va a quebrar, se va a dañar y no le va a dar forma, no le va a dar una forma maravillosa. Entonces, Víctor hablaba de lo primero, vamos a disponernos. Lo principal es disponernos, ¿cierto? Querer aprender, querer cambiar, querer transformar las situaciones de nuestra vida, ¿sí? Somos orgullosos, envidiosos, tenemos mentira, bueno, tantas cosas que nos caracterizan. Pero por ahí dicen los psicólogos, el primer paso es aceptarlo, ¿sí? Cuando aceptamos que tenemos diferentes dificultades, pero queremos cambiar, ahí ya nos estamos disponiendo, ahí ya la cosa está cambiando, ahí ya Jesús seguramente va a hacer algo muy, muy, muy importante en nuestra vida. Lo segundo importante es que nos vamos a dejar enseñar, ¿sí? Lo primero es disponer nuestro corazón, entonces listo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Lo segundo, dejarnos enseñar. Entonces nos dice, cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne. Cambie ese orgullo y deje esos pensamientos que están carcomiendo a su vida, nuestra alma, nuestras emociones. Cambie esa manera de pensar y ahí empezará a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, lo que el Señor nos enseña en su palabra, dice que la palabra es útil para enseñar, redarguir, construir, edificar en justicia, ¿cierto? Entonces, la palabra es nuestra fuente de inspiración y nuestra fuente de enseñanza. Claro, claro que sí. Ahora, ¿por qué es tan importante que nuestro corazón sea moldeado? ¿Qué importancia tiene eso en la vida de un creyente? ¿Qué podemos decir allí? ¿Qué creemos en eso? Lo que creemos es que es importante esa disposición, porque entonces Jesús no puede actuar, ¿cierto? Si nosotros queremos ser discípulos y no disponemos el corazón, entonces no puede ser moldeado. Entonces allí es la gran importancia. Eso nos permite tener el carácter como Jesús, esa disposición que hablábamos, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos enseña la palabra sobre eso? Acá yo tengo un texto de Juan 8, 31, 32. Jesús le dijo a los que creyeron en él, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces es un texto muy interesante porque no es congruente que nosotros digamos que somos seguidores de Jesús, que queremos ser discípulos de Jesús y no demos ese primer paso de obedecer sus mandamientos, no demos ese primer paso de que nuestro corazón quiera ser tratado por Jesús. Y pasa mucho a diario. Cuando nosotros estamos más lejos de Él, tenemos algo tan arraigado en nuestra carne que el Señor nos dice y nos revela: mira, tú tienes que dejar este comportamiento, tú tienes que dejar esta cosa. Y nosotros oramos: Señor, quiero ser tu discípulo, Señor, pero no permite que mi novia se aleje de mí. Y bueno, entonces resulta que es el tropiezo, ¿cierto? Entonces el Señor está diciendo: ojo, eso te va a llevar por otro camino. O por ejemplo, mira, tienes un mal comportamiento, en Venezuela le decimos fosforito. El fosforito es algo que se enciende, no sé cómo le llaman ustedes acá, que para uno lo utiliza para prender la cocina, fósforo, es. Entonces, que de una paz se enciende. Pero el fosforito, en Venezuela, aparte de encenderle, él explota. Tiene pólvora por dentro. Entonces, en Venezuela, cuando tienes mal comportamiento, no puedes ser un cristiano fosforito. Eso quiere decir, ¿qué es fosforito? Que cuando el Señor te dice, deja tal cosa, entonces tú, explota. No, yo me alejo. ¿Por qué? Porque te estás metiendo en una área de mi vida que yo no quiero. Quiero ser tu discípulo, pero así no. Entonces lo mencionábamos en el programa anterior. Esas personas que anduvieron con Jesús, esos 12 apóstoles, tenían unos caracteres, pero impresionantes, ¿cierto? Y mucho vemos la comparación de Pedro, que era terrible, pero
el Señor moldeó sus corazones. Y Amén. después que él ascendió al Padre y siguió moldeando ese corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, también conversábamos el programa anterior que vamos a tener lucha, vamos a tener muchísimas cosas. Así que este tema de moldear ese corazón nos va a llevar también al otro. ¿Qué vamos a hacer para afrontar todas esas luchas? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Sí? Muy bien, Víctor. Usted tomaba algo muy importante y es cuando el Señor nos dice que cambiemos algo, ahí es donde como que choca, ¿cierto? Choca de entrada. Pero eso se va mejorando a medida que le voy echando. Entonces tengo la arcilla, ¿cierto? ¿Cómo va hablando la arcilla? Le echo un poquito de agua. ¿Esa agua de dónde la sacamos? ¿Quién es la fuente de agua viva? ¿Quién es la fuente de agua que el que toma de ella nunca más tendrá sed? ¿Cierto? Es Jesucristo. Entonces, Jesús. cuando estamos en intimidad, cuando estamos en una relación íntima con el Señor, cuando pasamos tiempo con el Señor, nuestro corazón automáticamente se va ablandando. No hay forma de que se endurezca. No hay forma. Se endurece en la medida que nos alejamos de su presencia. Se endurece en la medida que digamos, no quiero más, me voy, no me aguanto esta situación X. Pero si pasa la situación y nuestra actitud es ir a los pies del Señor y estar en su presencia, preguntarle qué es lo que uno debe hacer, nuestro corazón se va ablandando, ¿sí? Ahí ya estoy disponiendo, estoy ablandando, me estoy dejando enseñar, ¿cierto? Ahora, luego de lo de dejarse enseñar, pues hay que obedecer, seguir las instrucciones que el Señor nos da, ¿cierto? De X o Y situación, pues entonces, en la medida de lo posible, tratar, ¿cierto? Entregarla todos los días al Señor en su presencia para que Él pueda ir cambiando esa situación, porque es fundamental dejar moldear nuestro carácter para convertirnos y tener el carácter de Cristo, dejar moldearnos para convertirnos en buenos discípulos, porque si somos discípulos, no, es que yo ya le entregué mi vida al Señor, pero yo soy así y demás. Pues no es como la idea, ¿sí? Como hablábamos, vamos en un camino de perfeccionamiento, vamos en un camino de mucho amor, donde la idea es mejorar cada día y tener la meta clara y es llegar a la plenitud con el Señor. Bueno, importante, nos saluda Laurita López Cruz, nos reporta sintonía desde Cali. Elizabeth Torres Ospina dice un saludo y bendiciones a Giovanni desde Manizales. Gloria Montero, buenas tardes, los estoy mirando desde Pasto, desde la ciudad de Pasto. Lady Aguiar, hola a todos. Hola, pastora, bienvenida. Muchísimas gracias a todas las personas que reportan sintonía, que han escrito ahí desde donde nos escuchan. Nos sentimos súper acompañados, ya mejor dicho, toda la región del suroccidente colombiano en sintonía con nosotros. Bienvenidos a todos. Sí, un gran saludo a todos. Yo en lo personal estoy teniendo algún inconveniente con la señal. El internet no está en su mejor momento, pero bueno, estamos totalmente en vivo, son cosas que pasan. Y bueno, un gran saludo a todas esas personas que se conectan de diferentes partes del país, de verdad. Es algo que alegra mucho nuestros corazones, ya que lo que se quiere es aprovechar estos medios tecnológicos para, con este periodo de pandemia, llevar la palabra del Señor, especialmente con un enfoque juvenil, pero la palabra de Dios pues no tiene edades, ¿sí? Pueden escuchar personas adultas, mayores, jóvenes, y es muy, muy bonito saber que somos portadores de su palabra y que hay personas que nos escuchan. Entonces vamos a seguir indagando acá un poquito. Conversábamos que nosotros tenemos que dar ese paso, ¿cierto? Ahora, ¿qué permite nuestra vida que nosotros andemos con Jesús? Jesús promete un abogado defensor. Estaba con los discípulos, ¿cierto? Entonces, en los diferentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se menciona cómo Jesús promete un abogado defensor, promete un espíritu consolador, el Espíritu Santo, para nosotros poder andar de la mano con Él. Porque él sabía que nosotros nos íbamos a quedar acá en esta tierra y que iban a venir ataques constantemente. Entonces, él les dijo, no se preocupen, no los voy a dejar solos, les voy a dejar
el Espíritu Consolador, el que los va a ayudar a entender todas las cosas que son del Señor, todas las cosas que incluso les va a dar hasta fuerza, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros disponemos el corazón, que nosotros reconocemos de nuestro corazón que Jesús es el Señor, Él derrama su promesa en nosotros. Y es eso que nos hace ser un discípulo del Señor. Porque muchas veces nos pasa que no queremos orar, que tenemos pereza para hacer algo, pero hay una vocecita que nos dice, tienes que hacerlo, es necesario que lo hagas. ¿Sí? Entonces, para muchas personas que nos están escuchando dirán, pero ¿qué será esa vocecita? Bueno, esa vocecita del Espíritu Santo que quiere que continúes tu camino con el Señor y que quieres que a pesar de tus tropiezos seas levantado por la presencia del Señor. Y bueno, es algo maravilloso porque cuando nosotros leemos la promesa del Señor es algo maravilloso. Y Él dice, pero no se preocupen, aparte yo me voy a ir porque voy a preparar las moradas celestiales. Entonces es algo que estos programas lo hemos venido desarrollando, son promesas maravillosas. Promete el Espíritu Santo, promete que si persistimos hasta el final, vamos a tener una corona de vida y vamos a tener muchísimas cosas maravillosas. Ahora, estamos en constante ataque, ¿cierto? La pereza, tentaciones, muchas cosas. Entonces, aparte del Espíritu Santo, el Señor dice, ¿saben qué? Ustedes son mis soldados. Entonces, todo soldado tiene que tener una armadura digna, una armadura fuerte. Entonces, yo le voy a dar una armadura especial. Sí, esa armadura que como, no sé si ustedes se vieron la película esa de 300, que bueno, peleaban con toda esa armadura y bueno, batallas que hemos visto a nivel de Hollywood, ¿cierto? Pero a nivel espiritual, el Señor ofrece eso. Eso está en Efesios 6, del 11 al 17. Entonces tenemos unas diferentes características de esta armadura que nos hace especiales, que nos hace fuertes y que cada creyente debe creer en esto, debe creer que es moldeado por Jesús, como lo veníamos mencionando. Debe creer que tiene el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le permite hacer cosas maravillosas en la presencia del Señor y que Dios lo protege porque le da una armadura. Y esa armadura entonces se tiene que utilizar, ¿cierto? No se tiene que tener guardadita, no se tiene que tener simplemente en la palabra y la cito, no. Se tiene que memorizar, se tiene que continuamente conocer para que cuando vengan esos ataques tú dices, pero es que yo tengo tal cosa, entonces eso le voy a hacer frente. Y voy a ganar y voy a persistir hasta el final. Entonces, empezamos con la primera característica, que es en el versículo 14 de Efesios 6, dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Algo muy interesante, siempre estar ceñido por la verdad. Siempre hay algo que me sujeta, que es la verdad. Y la coraza de la justicia de Dios. Dios está de mi lado. Nada me va a pasar porque Él está conmigo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos, aparte de estas dos características? Bueno, también dice que pongámonos como calzado la paz, que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparado, ¿cierto? Entonces, como el Evangelio, como la palabra de Dios, como las buenas nuevas que vienen de ahí, nos van a dar ese calzado, nos van a dar esa postura firme, nos van a guiar ese camino y nos van a dar una ruta para que nosotros podamos avanzar hacia el propósito que Dios tiene en nuestra vida, ¿cierto? Es importante estar centrados, estar definidos, estar determinados a vivir una vida con esperanza para el Señor, y eso se logra leyendo la palabra, teniendo la Biblia como nuestro calzado, ¿cierto? Como nuestras buenas nuevas, como lo que debemos aprender día a día para tenerlo ahí presente y estar cada día motivándonos y estar cada día más determinados a seguirle. Sí. Otra cosa muy interesante de toda esta armadura, cuando nosotros vemos las películas, hay algo que utilizan los peleadores para cubrirse, ¿cierto? Y ese es el escudo. Entonces el Señor dice, pónganse el escudo de la fe. ¿Para qué el escudo de la fe? Bueno, para que logren apagar todas las flechas encendidas del diablo. Eso lo dice en el versículo 16. Entonces, muchas veces
bueno, vamos a ser atacados. Entonces, ¿qué necesitamos? El escudo de la fe. Lo vamos a poner para que no atente nuestra vida, para que no perjudique esas cosas que nosotros sabemos que somos hijos de Dios. ¿Qué otra cosa tenemos por allí? Bueno, dice que pónganse la salvación como casco. Tomarnos la salvación como casco es, o sea, tener completamente seguro. ¿Qué es lo que, o sea, a usted se le pegan un tiro en la cabeza y ahí quedó, ¿cierto? Usted se lo pegan en el brazo y puede que sobreviva. En la pierna, sobrevive. En el estómago, puede que sobreviva. Pero en la cabeza no, eso es, mejor dicho, no hay forma, ¿cierto? La salvación es una cuestión innegociable. Cuando tenemos la salvación, pues tenemos un respaldo, pues ya un terreno ganadísimo. Entonces, tener eso como nuestro casco va a ser fundamental. Y dice, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser esa espada que nos va a ayudar a enfrentar cualquier enemigo. Ya decíamos que ese calzado pues nos va a dar determinación, estar fijos en nuestra meta, si se nos viene alguna dificultad o algún problema, saberlo enfrentar. Pero esta espada va a ser fundamental, conocer la palabra, enterarnos de la palabra, poder predicar la palabra y que la palabra sea viva y eficaz en nuestra vida. Que no sea solamente, bueno, sí, yo la leo, bueno, sí, yo de vez en cuando la comparto, bueno, sí, no, que sea un constante aprendizaje, que cada día podamos llegar allí y nutrirnos, que cada día podamos llegar allí y experimentar eso que Dios nos quiere hablar por medio de su palabra. Entonces ahí tenemos el casco y la espada que nos complementan este escudo que definitivamente nos van a proteger en esta guerra espiritual que vivimos. A ver, aparte de todo esto, recordemos, tenemos cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios, calzado de la paz, escudo de la fe, casco de la salvación y la espada del Espíritu. Aparte de esto, en el versículo 18, para terminar esta primera sección, dice algo muy interesante, que oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Por qué? Porque vamos a ser atacados, vamos a ser tentados y muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces, a través de esa comunicación con el Señor, a través de su Espíritu Santo, Él nos va a decir, bueno, haz tal cosa, haz esto, y es muy importante esa comunión con nuestro Padre. Bueno, yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Vamos a poner una canción de alabanza. Luego vamos a tener una sección con nuestro invitado, un gran amigo. Así que, bueno, allí lo dejamos con esa canción. Claro que sí. Disfrutemos aquí en Conexión. Bueno, acá la estamos poniendo. Bueno, tenemos aquí un pequeño inconveniente, pero bueno, no importa. No se dio el coffee break, no se dio todavía. No nos dio tiempo de ir a tomar agüita, pero bueno, ahorita tomamos el agüita. Entonces, vamos a llamar de una vez a nuestro invitado. Hoy tenemos una persona muy especial, un amigo muy especial que nos acompaña esta tarde, una persona que desde temprana edad determinó entregar su vida al Señor, una persona que ha estado siempre pues con sus luchas constantes como todos, pero ha estado firme en la fe, ha estado avanzando y bueno, les estoy hablando de Darío Gámez, una persona muy especial, un amigo muy especial, así que Darío, bienvenido a nuestro programa, bienvenido a Conexión. Johan, buenas tardes, ¿cómo estás? Víctor, un placer, muchas gracias por su invitación. No, el placer es nuestro de que nos pueda acompañar esta tarde. No, con mucho gusto. Bueno, Víctor tiene dos preguntitas. Vamos a desarrollar. Yo sí preguntas. Sí. Usted acá es el que nos va a corchar, a ver. El que va a corchar. Entonces, Víctor, primera pregunta. Bueno, Darío, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad es un honor para nosotros tenerte acompañando en este programa y bueno, que sea el Señor quien utilice estos medios para dar a conocer de Él.
Bueno, Como bien lo mencionaba Joan, eres una persona que conoce del Señor desde temprana edad y bueno, es algo que es maravilloso, no todos tenemos esa oportunidad, así que hay que compartir eso. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta que dice lo siguiente. Para ti, ¿qué es tan importante ser un discípulo del Señor? ¿Por qué lo consideras importante? bueno, sí, como lo comentaban ustedes, gracias al Señor he tenido la oportunidad de transcurrir mi vida en el caminar con Cristo. Sin embargo, este mismo transcurrir a mí me enseñó la importancia de avanzar, ¿cierto? En los diferentes aspectos. Y escuchándolos un poco, yo caí en cuenta y pensaba que, con respecto a la pregunta que haces, creería yo que la importancia de ser discípulo de Cristo consiste, sabes, en varios aspectos prácticos de la vida cotidiana. Entendiendo en primer lugar que cuando tomamos la decisión de creer, de dar ese paso de fe y de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, empezamos una carrera de aprendizaje, empezamos una carrera de enseñanza y de aprendizaje, pero como ustedes saben, el ser humano aprende por imitación. Nosotros por medio de la imitación podemos transferir todo lo que somos, todo lo que tenemos de una forma consciente o inconsciente. Pero ya dentro del marco específico de ser discípulo de Cristo, debemos comprender en primer aspecto que un discípulo es un seguidor. Un discípulo es una persona que sigue las enseñanzas, que estudia no solamente aspectos precisos de una persona, sino que estudia un comportamiento, incluso una forma de hablar, de caminar, de imitar, así como nuestros hijos nos imitan. Ustedes saben, los diferentes estudios demuestran que casi el 90% del comportamiento de los niños es imitación a sus padres, ¿sí? Entonces nosotros como discípulos debemos aprender a imitar, pero ¿a imitar qué? Y aquí es donde yo quiero que nosotros nos enfaticemos un poco, ya que ha sido lo que a mí ha marcado mi vida a lo largo del transcurrir y que hoy, gracias al Señor, tengo la oportunidad de comentárselos a ustedes. Y ustedes saben, ustedes recuerdan que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, da unas últimas directrices antes de partir al cielo y son aspectos esenciales para un discípulo, son aspectos esenciales para aquellos que hemos tomado la decisión de dar ese paso de fe y de caminar por fe, valga la redundancia. Estos aspectos que Él nos da es básicamente que nosotros hagamos discípulos por todo el mundo y por más directrices que haya, creería yo que lo básico es en la importancia del discipulado es orientar a tu hermano o orientar a las demás personas a creer y cómo creer al punto de que puedan experimentar una vida real con Dios, no tener un caminar solamente de oídas, sino una experiencia propia, ¿sí? Con nuestro Señor, con Dios el Padre, con nuestro Señor Jesús y con su Santo Espíritu, que es Dios presente. Ustedes recuerdan que el Maestro dijo, viene alguien que es como yo, ¿sí? Ruego al Padre que envíe a su Santo Espíritu, el Consolador, como nos comentaba nuestro hermano Víctor. Entonces, discipular es impulsar al creyente a tener una experiencia personal con Dios a través del Santo Espíritu, que nos permita ser como Jesús, imitar a Jesús. La palabra declara que nosotros debemos alcanzar la medida del varón perfecto, como nos lo indica el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ¿sí? Él dice, hasta que lleguemos a la unidad de fe, o sea, que todos podamos creer en lo mismo, que somos hijos de Dios, que somos perdonados. ¿Cuál es esta unidad de fe? Lo que, por ejemplo, nos comentaban hace un momento, nuestra armadura con la que nosotros nos revestimos, el casco de salvación, el escudo de fe, ¿sí? Bueno, ya como ustedes lo vieron. Y esto, cuando nosotros nos revestimos de esta armadura,
va a llegar un punto que vamos a tener el conocimiento del Hijo de Dios y vamos a llegar a ser un varón a la medida de la estatura de Cristo, ¿sí? Un discípulo, un imitador. Y como les dije anteriormente, esto se logra a través de la imitación. Entonces, creo yo que la importancia del discipulado es poder orientar a nuestros hermanos y nosotros mismos a imitar hasta llegar a esta medida del varón perfecto. El libro de Hebreos declara también en el capítulo 12 que nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. O sea, Él es quien la creó, Él es quien la accionó en nuestra vida. Entonces, Jesús es el más digno de los ejemplos a quien nosotros debemos imitar. Nosotros, como discípulos, debemos imitar a Cristo. Y como discipuladores debemos impulsar a nuestros hermanos a que imiten a Cristo. ¿Pero cómo? En primera instancia, con una imitación hacia nosotros. El discipulado nos ayuda a aprender y a obedecer las enseñanzas de Cristo, para parecernos cada día un poco más a Él. Porque es importante que las personas aprendan de Jesús, lo sigan y se conviertan en sus discípulos. Porque la verdadera vida se encuentra en Él, ¿sí? Dice 2 Corintios 5 que nosotros somos los seguidores de Cristo o discípulos porque somos una nueva creación en Cristo Jesús mediante la fe. Entonces, esta enseñanza, enfáticamente en el Evangelio de Juan, el maestro también nos dice en el capítulo 5 que debemos permanecer en Él, en estas enseñanzas, que debemos obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Esto es permanecer en Cristo, esto es imitar a los discípulos del primer siglo, que eran los apóstoles, ustedes lo recuerdan. Bueno, la primera parte de hacer discípulos, creería yo, que es presentar a las personas a Jesús, difundir el Evangelio. El resto se trata de compartir la vida juntos y ayudar a las personas a conocer y a seguir a Jesús. ¿Saben algo, mis amados que me escuchan, mis amados hermanos? ¿Sabes algo, Joan Víctor? Hay personas que en nuestra sociedad moderna que hacen del discipulado algo complejo de utilizar, ¿sí? Debido a programas que diseñan, ¿sí? Que dan la sensación, podemos decir, que ser discípulo es algo difícil, algo complicado, ¿sí? Pero nosotros comprendemos que más allá que este entrenamiento teológico que podemos recibir, ser discípulo es algo que nosotros lo vamos a aprender a medida que nos acerquemos y a medida que permanezcamos en las enseñanzas. Por otro lado, al tratar de hacer discípulos, creería yo que es bueno recordar cómo Jesús discipuló a los otros. Los seguidores de Jesús caminaron junto a Él. Recuerdan que les comentaba, literalmente vivieron con Él, vieron cómo tomaba decisiones, vieron cómo interactuaba con los demás. La palabra declara que se sentaban a sus pies y aprendían de Él, ¿sí? Estudiaron todo sobre Él. Como discípulos de Jesús, debemos tratar de conocerlo y seguirlo de cerca, de seguir de cerca sus enseñanzas, su manera de vivir. Y como hacedores de discípulos, gracias al Señor, cuento en este momento con el privilegio de estar plantando una nueva obra, de hacer nuevos discípulos. Y todos como cristianos, como seguidores, como hermanos en Cristo, tenemos el deber de ser discípulos y de discipular. Y como hacedores de discípulos debemos compartir nuestra vida con los demás para ayudarles a las personas a seguir a Cristo y a sus enseñanzas. Y yo quiero tomar un verso que nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, que está en el capítulo 1, en donde él dice que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, el discipulado es importante porque nos enseña a ser ejemplo para los demás. Nos enseña a ser como Jesús, ¿sí? A imitar a Jesús.
Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo también primero, en primera medida, dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero más adelante a los Efesios les dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y yo sé que ustedes que me escuchan, y si no lo sabe, le doy la noticia, usted es un hijo amado del Señor, ¿sí? Y Él dio a Jesús en sacrificio para salvarnos. Entonces nosotros como hijos amados, comprados, adquiridos con ese precio tan alto que fue la sangre de Cristo, debemos ser imitadores del comportamiento, imitadores de la vida, imitadores de lo que Jesús hace, tanto en nuestros pastores, en nuestros maestros, como en nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser también discípulos que discipulen a otros y podamos cumplir con la gran comisión. Entonces, retornando y enfocándonos en la pregunta que el hermano Víctor nos hacía, podemos decir que la importancia del discipulado es que otros puedan recibir no solamente lo que está escrito en un papel. Bueno, ahora con la tecnología, lo que tenemos en los celulares, en el Facebook, en WhatsApp, no solamente lo que está escrito, sino lo que está escrito en nuestro corazón, lo que está escrito en nuestra manera de vivir como discípulos, como seguidores de Cristo. Y de esta manera logremos cumplir el mandato divino conocido como la Gran Comisión, ¿sí? Que está en Mateo 28, que lo hablamos hace un momento, en donde el maestro claramente nos dice que si somos discípulos de él, o sea que si somos como él, quien es el ejemplo digno de imitar, el Padre nos dará toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? Para ir y hacer más discípulos de todas las naciones con un solo propósito, el cual es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto quiere decir que nosotros debemos lograr que se conviertan más personas en discípulos igual que nosotros, ¿sí? Que les enseñemos a obedecer todo lo que nos ha enseñado Cristo a nosotros por medio de la Escritura y de su Santo Espíritu, confiando siempre en la promesa de que Él nunca nos dejaría solos, de que Él estaría con nosotros, dice ahí en Mateo 28, hasta el fin del mundo. Entonces, creería yo que esta es la importancia del discipulado. En síntesis, ser ejemplo de las enseñanzas de Cristo con nuestra vida, con nuestra forma de ser, de pensar, de vivir, de tal manera que otros, al vernos a nosotros, se pregunten, ¿qué hay en ellos? ¿Qué es lo que hay en ellos que los hace diferentes a los demás? ¿Sí? ¿Por qué nosotros tenemos una vida diferente a los demás? Y entonces se puedan dar cuenta que en nosotros hay confianza, hay paz, hay unidad, hay amor, hay esperanza. Y cuando se den cuenta que estas cualidades son fruto de la práctica, de las enseñanzas del Maestro en nosotros, quieran imitarnos, quieran recibir de nosotros y quieran ser discípulos también. Entonces, en síntesis, creo yo que la esencia a la pregunta que me realiza el hermano Víctor está en Colosenses, donde dice que sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria para los demás. ¿Sí? La esperanza de que Él puede hacer algo nuevo en nosotros. Amén, amén. Así es. Yo creo que nos queda bastante claro la importancia de ser esos discípulos, la importancia de ser ese ejemplo, más que de hablar y decir, sea un ejemplo constante. Ahora sí los voy a dejar con una canción de rescate que se llama De aquí no me voy. Hemos tomado una decisión y pues estamos firmes en ella, así que no nos vamos a echar para atrás, sino que de aquí no me voy, de rescate. Amén. Bueno, y aquí teníamos esta canción muy interesante. Y bueno, ahora vamos a desarrollar algo muy chévere. Vamos a hacerlo un poco más dinámico. Vamos a hablar de nuestras anécdotas, ¿sí? Yo sé que ya estamos un poquito corto de tiempo, pero es muy importante compartir esto con ustedes. Vamos a ver, nuevamente pregunta con Darío.
¿Cómo es tu vida como discípulo del Señor? ¿Alguna anécdota en especial? Bueno, como te comenté anteriormente, yo nací en un hogar cristiano y yo creo que como discípulo de Dios me enfrenté en un momento a decidir, bueno, yo te quiero seguir a ti, Jesús. Como dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y como declara el apóstol Juan, de oídas te había visto, de vista te había visto, pero ahora te puedo palpar. Y yo creo que sin lugar a dudas, mi experiencia como discípulo de Cristo ha sido el tener a quien acudir, tener esa esperanza que ha delimitado que al vivir con la paz que sobrepasa todo entendimiento, con la confianza en Cristo de que Él está con nosotros, empezamos a ser ejemplo para otras personas, indiscutiblemente. Y además de que es una gran responsabilidad, es algo muy bonito ver cómo cada día nuevas personas creen y reciben lo que Jesús tiene para darnos a nosotros por medio de su Santo Espíritu y principalmente en la vida de cada uno, en la experiencia. Yo creo que mi vida en Cristo se puede reducir en eso, en haber experimentado la plenitud de su presencia, el efecto maravilloso de la fe en Cristo, el autor y consumador. Claro que sí, o sea, vivimos una vida constante para dar testimonio, para darle gloria a Dios. Y pues uno ve su vida, pues Darío ha sido un buen amigo mío desde que él llegó a la ciudad de Manizales. Yo veo su familia, una familia hermosa, sus hijos que son súper lindos, entonces uno ve un testimonio palpable, real, de una persona completamente real que decidió entregar su vida al Señor, que decidió un día tomar esa decisión y simplemente dejarse moldear, dejarse enseñar, se dispuso para hacerlo, aprender constantemente para él entregar esa vida, ¿cierto? Y ahora pues que el Señor le permite ser una persona que lleva el mensaje para otras, para que otros puedan recibir ese mensaje valioso de la palabra, ¿cierto? Él ha sido una persona obediente. Entonces, cabe resaltar eso, resaltar totalmente. Y como él nos hablaba, el ejemplo va a ser fundamental. No solamente lo que hablamos, sí, es que hablamos muy bonito, es que se habla muy bonito, no sé qué, tan, pero si no ponemos por obra todo eso que hablamos, pues no va a tener ningún sentido. Así es. Sí, algo muy interesante con la vida de Darío. Yo tuve la oportunidad de leer un libro que se llama Pastoral Juvenil, Raíces. Allí tocaba un tema muy especial, incluso lo tocamos creo que hace unos meses atrás cuando transmitíamos por Radio Web, la deserción en medio de la iglesia. Y algo muy curioso es que los jóvenes, aquellos niños que nacen en un hogar cristiano, en su mayoría acá en Sudamérica, también en Europa, en la parte de España, desertan mucho porque no hay eso, no hay una verdadera conversión. Y algo que me enseñaron a mí una vez, una cosa es convicción y otra que te lleva sería la conversión. Tú puedes conocer del Señor, pero ya cuando tú das ese paso, tú te conviertes en el Señor, ¿sí? Y ahí empieza Él a transformar tu vida. Ahí es donde uno se vuelve, como ustedes decían, un discípulo. Es cuando tú logras entender la magnitud del Evangelio en tu vida, ¿sí? Desde temprana edad. Teníamos también una invitada hace unas semanas atrás que decidió seguir al Señor a pesar de haber conocido desde muy temprana edad, decidió seguirlo a los 12 años. Entonces, cuando personas así deciden tan temprana edad, pues son muy cuestionadas porque dicen, no, eso se está motivando porque, bueno, sus padres son pastores o son ministros del Señor, y es algo que puede ser confrontante. Me imagino que Darío en algún momento, no sé si le tocó vivir eso, que puede ser confrontante que personas te digan esto. Entonces, como que quieren esperar algo más de ti, ¿cierto? Claro. Mira que una de las cosas que a mí más duro me dio en la adolescencia era lo que mis padres me decían, no haga esto, lo uno, lo otro. Y una de las cosas que yo decía es que ellos ya las vivieron, ya las hicieron, ¿sí?
Qué fácil es decir no hagas cuando ya lo hiciste. Y yo creo que en ese momento, en ese deseo de conocer, de experimentar, es cuando tomamos la decisión de seguir, y es donde yo me enfrenté a decir, sí, yo quiero seguir a Cristo. Y ahí es donde nos damos cuenta que es una gran ventaja haber nacido en un hogar cristiano, pero que sí o sí, todos en algún momento nos tenemos que enfrentar a esta decisión de seguir, de ser discípulo, de discipular, o de ser un oidor olvidadizo, como lo declara la palabra de Dios. Claro, total. Vamos a intentarlo, vamos a tomar esa decisión, y es de cada día. Como Así es. cada día tomamos esa decisión, cada día tenemos una nueva oportunidad para declarar que somos salvos, que vamos a dejar el orgullo a un lado, que vamos a dejar la envidia a un lado, que vamos a dejar nuestro pecado a un lado para seguir al Señor. Es difícil completamente. Y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, nos llena para enfrentar las circunstancias del mundo cada día. ¿Qué mejor que el ayudador? Claro, total. Esa ayuda idónea, ese consuelo, ese respaldo que siempre vamos a tener, esa esperanza de lo que vamos a conseguir y hasta dónde vamos a llegar. Entonces, que eso nunca se nos olvide, porque recompensas hay bastantes. El camino es difícil, pero es un camino de perfeccionamiento, es un camino de ser fiel a las enseñanzas del Señor, de ver que esas enseñanzas nos darán verdad, y esa verdad nos hará libres. Amén. Nos hará libres de todas esas opresiones, de toda esa esclavitud, de todas esas cosas que vivimos. Entonces, esa es la invitación para hoy. Víctor. Claro, y recordemos también que estamos siendo atacados, como lo mencionamos. Entonces, a veces es necesario esa oración que vemos del apóstol Pablo, que dice: Señor, pon en mí el querer como el hacer, ¿cierto? El hacer tu voluntad. Muchas veces nos cuesta pararnos de la cama, muchas veces nos cuesta, nos enfocamos tanto en trabajo, en muchas ocupaciones, y el Señor quiere un tiempito en nuestra vida. Incluso Él dice, orar sin cesar, y nosotros como que oramos apuradísimos, muchas veces por las ocupaciones, por el cansancio, por la familia, por el estrés, muchas cosas. Entonces, como que no vemos tanto la importancia de la magnitud de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y es muy fácil llegar a esto, porque somos carne, porque somos atacados, ¿sí? Entonces, esa es una decisión diaria. Ser un discípulo es una decisión diaria, de abandonar nuestra carne, de tomar nuestra cruz y seguirle. Eso es algo continuo, que va a ser doloroso. Muchas veces nos va a dar mucha satisfacción física, otras veces nos va a dar una gran resistencia física. Entonces, ahí vamos. Y la enseñanza de hoy es que dejemos que nuestro corazón sea moldeado, ¿sí? Dar ese paso de entregar nuestro corazón es algo muy importante y muy interesante. Amén. Darío, para terminar, un consejo para todos los que nos escuchan de ser discípulos de Jesús. Bueno, para todos los que me escuchan, yo quiero animarlos hoy a que antepongan siempre las circunstancias de su vida a la presencia de Dios. Como lo decía Víctor, oremos, saquemos un tiempo antes de actuar y pidamos la asistencia del Espíritu Santo, que Él nos va a guiar, nos va a dar la mejor solución o la mejor forma de actuar hasta que logremos llevar el propósito de Cristo, y que en todo nuestro actuar seamos testimonio para que otros lleguen a Jesús. Amén. Amén. Así es. Bueno, un saludo muy especial a Lenny Mendieta, que también nos reporta sintonía, Jennifer Pardo, a Fernando Gámez, buenas tardes, nos está viendo pues desde su casita. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron esta tarde aquí en Conexión. Nos veremos la próxima semana en un episodio más, un capítulo más de este tema tan interesante que estamos viviendo, que ha sido de mucha bendición. A Darío, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Nos vemos la próxima semana. Víctor. Claro, están cordialmente invitados para continuar sábado a sábado de 2 a 3 de la tarde por Facebook Live. Vamos a seguir
indagando sobre este tema, cómo llegamos a ser un discípulo del Señor, cómo moldeamos ese corazón. También recuerden que en nuestra página www.dinamicaradio.com hay una sección de blog. Pueden leer el contenido más importante de lo que conversamos. Eso queda plasmado allí semana tras semana. Y bueno, Darío, muchísimas gracias por tu invitación. Un gran saludo a tu familia. Que Dios te continúe bendiciendo. Y bueno, que te siga capacitando en ese ministerio. Que sea Él que dé esos frutos en su Santo Espíritu. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio que me permiten con ustedes. Muy agradecido, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Así es, un abrazo para todos, mil y mil bendiciones. Chao, chao.